Eve molesta, agarra del cuello a Camel y le grita cómo se atreve, y quién se cree que es. Detrás de ella se encuentra Noelier que intenta hacer que pare. Mientras nuestra protagonista le grita a Camel que ahora realmente la va a conocer, Rachel la intenta alejar de él, y le dice entre lágrimas que es muy peligroso. Eve toma conciencia y se da cuenta de que el cuerpo de esa persona está anormalmente caliente. Camel intenta agarrar su mano por ayuda, y termina quemando su ropa. Noelier preocupado, le pregunta si se encuentra bien, a lo que Eve le dice que sí, que solo se quemó la ropa. El líder dragón pregunta por qué está Camel en ese lugar. Además, al ver su condición, dice que parece que se comió una gema roja. La pequeña Rachel le cuenta asustada que ella se la pidió porque pensó que era peligrosa. Eve le pregunta a Noelier qué es la gema roja, y si sabe algo al respecto. Noelier le responde que es una gema que tiene su poder refinado dentro. Al ver el estado de Camel opina que debe tener una cantidad considerable dentro. Cree que si lo deja así, la vida de Camel estará en peligro. Pero se frustra porque no sabe qué hacer, ya que usar su poder solo empeoraría las cosas. Mientras Noelier se queda pensando en qué debe hacer, nuestra protagonista decide acercarse rápidamente a Camel y utilizar su magia de hielo. Noelier le grita que eso es peligroso. Eve le contesta que no puede dejarlo morir, y como su magia puede apaciguar el calor de Noelier, desea intentarlo. Noelier al observarla, se pregunta cómo es posible. En el atardecer, Camel se despierta con tos, y se levanta abruptamente. Mira a su alrededor y se pregunta dónde se encuentra y si acaso está muerto. Nuestra protagonista entra en la habitación sorprendida de que ya se ha despertado. Con calidez le pregunta si se siente bien, Camel se sorprende ante su aparición. Y se cuestiona si se trata de un ángel. Eve se le acerca, le toca la frente y le dice que ya no tiene fiebre. Le ofrece un té de hierbas y le pide que se lo tome, para que le baje el calor restante. En ese agradable ambiente, Camel piensa que debe estar en el cielo, y que ya no habrá jefes, ni mucho menos trabajo problemático. Una voz interrumpe su fantasía, que le comunica a Eve que ya consiguió las hierbas. Camel piensa que Eve debe ser el nombre del ángel. El líder dragón con una mirada molesta entra a la habitación, y le pregunta si esa es la correcta. Camel queda mortificado al ver que se trata de su jefe, y se da cuenta de que está vivo. Nuestra protagonista contenta le dice que esa es la correcta y que la hervirá de inmediato. Camel en el fondo no quiere que Eve se vaya porque sabe que lo van a matar. Ya los dos solos en la habitación, Noelier muy molesto, le pregunta cuál es la excusa que va a dar. Camel se arrodilla y le suplica perdón, le cuenta que solo pretendían traer de regreso al líder. Mientras Noelier sombrío se acerca al camaleón, le dice que no lo está culpando por eso, y que sabe muy bien que ellos pensaron en él y por eso actuaron de esa manera. Pero el verdadero problema es que pusieron en peligro a Eve y a los niños. Camel tiembla de miedo, y le pide disculpas otra vez, le expresa que está dispuesto a expiar sus pecados con la muerte. Son interrumpidos por Eve, quien le pregunta a Noelier por qué está haciendo eso. Eso ocasiona la sorpresa y preocupación en Noelier, piensa que no solo tiene que mostrar su lado amable, sino que tiene que ocultar su lado coercivo. Concluye que si incluso no es su tipo ideal, tiene que ocultar sus aspectos negativos. Es por eso que decide actuar preocupado y le grita a Camel que su fiebre está subiendo y que debe recostarse. Lo ayuda a levantarse, mientras Camel queda confundido ante el actuar del líder. Eve pregunta si ahora tiene fiebre de repente, y les dice que preparará una bolsa de hielo. Camel no entiende la situación y no se explica el cambio de actitud del líder. Lo observa y se pregunta qué le sucede, y piensa que es como si estuviera actuando. Ahora que recuerda ella fue la que lo salvó, y recuerda haber recibido magia de hielo, pero, mientras traga saliva, se pregunta si la magia de hielo del norte no es un poder solo de lobos. Decidió preguntarle a Eve si fue ella quien bajó el calor de su cuerpo con magia, a lo que Eve responde que sí. Camel le cuestiona entonces si es ella un lobo. Nuestra protagonista nerviosa le intenta decir que no, y piensa porque siempre la conversación tiene que ir hacia esa dirección cuando se encuentra con alguien del sur. Rachel y Sayoun interrumpen la conversación. El pequeño Sayoun va corriendo hacia el camaleón, y le pregunta si se encuentra bien, y que se sorprendió mucho por lo de antes. Camel con una sonrisa le dice que él está bien. Eve piensa que tuvo suerte de que Sayoun entrara abruptamente, mientras Rachel la observa. La pequeña le pide a su hermana, que le dé un abrazo porque tiene mucho calor, a lo que Eve acepta felizmente.
Rachel mira a su hermano y opina que es un tonto, que con coquetear naturalmente no es suficiente, así que decide darle una mano. Lo llama para que se acerque, mientras Eve le pregunta si ya se encuentra bien. Rachel le dice a Eve que su hermano también tiene calor mientras lo arrastra hacia ella. Les dice que deberían estar así de juntos los tres. Eve, nerviosa, le pregunta si eso es lo que le gusta. Rachel, con una sonrisa, le dice que sí. Camel no puede creer lo que está mirando y se queda sin palabras y decide preguntar qué tipo de relación tienen. Eve le explica que están juntos porque así se dieron las circunstancias, y no es que haya una relación como tal. Es interrumpida por la pequeña que le dice que ella es su hermana, es decir, su cuñada. Palabras que ocasionaron un shock en nuestra protagonista. Eve se pregunta qué es lo que quiso decir la pequeña, y si acaso es lo que ella cree que es. Supone que quizás escuchó mal, ya que primero deberían tener esa clase de relación para eso. Empieza a recordar los momentos que vivió con Noelier, y se pregunta si realmente no existe esa clase de relación entre los dos. Trata de calmar su mente y tranquilizarse. Quiere suponer que quiso decir que tiene una nueva hermana o colega, debido a que el sur y el norte tienen culturas muy diferentes, por lo cual las mismas palabras pueden tener significados diferentes. Hasta dicen algo absurdo como que los tigres comen pasto en el occidente, así que supone que es probable. Eve intenta encontrar algo de lógica en las palabras de Rachel, y decide que después aclarará las cosas. Sayon pregunta que es cuñada, y si ella ahora es la cuñada de Rachel, celoso dice que entonces Camel será su nuevo cuñado. Y lo abraza mientras lo llama de esa manera, causándole gracia a Camel. El camaleón, ruborizado, dice que no debe de haber probabilidad entonces de que ella sea un lobo, ya que Rachel le tiene mucha estima. Y se disculpa si fue descortés. Eve no entiende qué está pasando, y al ver que no reaccionó por lo que dijo Rachel, observa a Noelier para ver su reacción, y como tampoco reaccionó, entonces piensa que es algo desconcertante. Noelier siente su mirada de preocupación y gira a verla, no pudo evitar una sonrisa. Eve piensa que Noelier parece estar bien con el nuevo término. Y se pregunta si de verdad quiso decir nueva hermana. Mira a la pequeña Rachel, la cual le devuelve la mirada con una carita de ternura, mientras le pide que le abrace nuevamente. Eve concluye que una niña tan inocente no podría conocer y usar esa palabra en otro sentido, de todas maneras, después le preguntará a Noelier. Más tarde, Eve le pregunta a Camel si ya se va, a lo que él le responde que sí, que ya se siente mejor y no puede estar más en deuda con ella. Eve le pregunta si podría comer algo antes de irse, ya que debe estar muy hambriento. Camel le contesta que está bien, y que puede comprar algo en el trayecto. Todos se despiden de Camel, y Sayon le pide que vuelva a jugar con él la próxima vez. Nuestra protagonista se pregunta si se volverán a encontrar, y se cuestiona cuántas personas del sur conoció en tan poco tiempo. Se pone a reflexionar si realmente la palabra cuñada quiere decir nueva hermana en el sur. Decide contarle a Noelier que tiene curiosidad sobre algo, a lo que él le responde que es. Eve le pregunta si las personas del sur y las del norte a veces usan ciertas palabras con diferentes significados, y da como ejemplo cuñada. Noelier la observa y piensa muy bien en su respuesta. Al intentar contestar su pregunta, se da cuenta de que no puede ver a Rachel. Nuestra protagonista alarmada pregunta dónde fue. El líder dragón le dice que la traerá de vuelta, supone que se fue a despedir de Camel. Eve le dice que ella buscará en la casa, mientras se lamenta de que no tuvo la oportunidad de escuchar su respuesta, pero le preguntará la próxima vez. Camel, mientras se retira del lugar, opina que no puede creer que la señorita tenga una cuñada. Empieza a correr rápidamente, y concluye que eso quiere decir que el líder tiene una compañera de vida. Reflexiona que es una buena noticia que indica el comienzo de una nueva era, y que se tiene que apresurar para contarles a los sureños. Quiere avisarles para que puedan prepararse e ir a buscar a la compañera del líder y a su pequeño hermano. El fénix de fuego de Rachel lo intercepta, y mientras él observa agitado al ave, se da cuenta de que es de la señorita. Ambos, tanto Rachel como su hermano mayor, aparecen entre los árboles. Camel ansioso le pregunta al líder si la señorita que lo salvó es su nueva compañera, y le dice que debe de ir de inmediato al sur para dar las noticias. Noelier, muy serio, le pregunta cómo se sintió cuando recibió el poder de Eve. A Camel le extraña la pregunta, pero le responde que fue la magia de hielo más poderosa que vio hasta ahora. Y que por eso le comenta que deben apresurarse y llevarla al sur,
ya que necesitan apoyo de inmediato de los demás dragones. Noelier lo calma y le dice que eso no, que primero tiene que hacer algunas preparaciones para poder llevar a Eve al sur. Es por eso que le pregunta, ¿qué haría él si fuera uno de los hermanos humanos, que viven escondidos en el norte y van unos dragones a llevarlos por la fuerza al sur? Le comenta que es probable que termine escapando por el miedo. Camel entonces le dice que tendrá que decirles a los sureños para asegurarse de que no sean imprudentes. Rachel le dice que es correcto, Noelier le explica que hay algo aún más importante. Le pregunta qué pensarán las personas del sur, de un mago de hielo en el norte, le expresa que obviamente creerán firmemente que se trata de un lobo, ya que la mayoría de los magos de hielo suelen ser lobos. Al darse cuenta, Camel que su líder tiene razón, se impacta, y les dice que deberá tener cuidado de que no malinterpreten que la compañera del líder es un lobo. Noelier le dice que así es, y que es inteligente. Mientras sujeta los hombros de Camel, le dice que le va a dejar el trabajo completamente a él, y le advierte que es una misión importante. Le pregunta si puede hacerlo, a lo que Camel firmemente le responde que sí, y le asegura que no dejará ni que piensen en la palabra lobo. Noelier acepta su respuesta y le dice que se puede ir. En el sur, en el palacio del líder dragón, un señor le pregunta a Camel si de verdad conoció al compañero capaz de controlar el calor del jefe. El camaleón le contesta que sí, que incluso pudo experimentarlo él mismo, y que era una humana que vivía en el norte. El señor dudando le dice que es extraño, porque no debe haber seres humanos capaces de usar la magia de hielo que él no conozca. Le pide a Camel que le diga dónde vive exactamente la compañera del líder, causando la sorpresa y preocupación en Camel. El señor le dice que irá a ver con sus propios ojos si realmente se trata de una humana. Camel intranquilo le pregunta si se irá al norte ahora mismo. El señor le responde que, claro que sí, que no importa cuánto lo piensa, es extraño. Y reflexiona de que no hay forma de que no conozca a un humano que pueda usar magia de hielo, ya que en el pasado, cuando la tristeza cayó en el sur arrasado por el fuego, el día en el que el poder incontrolable del actual líder dragón, mató al líder anterior y a su esposa. Ese día se prometió a sí mismo, que haría cualquier cosa por el líder y la pequeña señorita. Es debido a eso que famosos magos del hielo de todo el mundo fueron convocados para tratar de controlar el poder del líder, incluso llegó a realizar un trato secreto con un lobo que usaba magia de hielo, pero, aún así, eso no fue suficiente. Se pregunta si de verdad ha aparecido un mago de hielo que puede controlar el poder del líder, o podría ser como la leyenda y simplemente ser un truco de los despreciables lobos. Es su deber asegurarse de proteger a Noelier. Al día siguiente, en el norte, nuestra protagonista se encuentra en la librería, le cuenta a Noelier que usualmente compra sus libros allí, tienen algo de variedad, a lo que él le comenta que le gustaría que hubiera más libros para que los niños lean. Eve le dice que es cierto, la selección de libros ha disminuido tanto que ya ni siquiera encuentra los libros que estaba buscando. El líder dragón curioso le pregunta qué libros está buscando, y Eve le contesta libros sobre el mundo humano, lo que ocasiona un sobresalto en Noelier. Nuestra protagonista le cuenta que se preguntaba si esos libros le podrían servir de ayuda para cuando volviera al mundo humano. El objetivo de Eve es en realidad dejar claro que ella es humana. Le echa un vistazo a Noelier y le pregunta si en el sur hay muchos libros sobre eso. Además, en secreto le susurra que, como él es el líder de los dragones, debe tener una gran selección de libros. Noelier no sabe qué responder, así que con una sonrisa le dice que no lo sabe, ya que nunca buscó. Eve aprovecha que están solos y le pregunta si hay casos donde algunas palabras sean usadas diferentes en el sur y en el norte. Noelier le cuestiona a qué se refiere. Nuestra protagonista le dice que, por ejemplo, la palabra cuñada. Por el hecho de que en el norte normalmente se utiliza para referirse a la esposa del hermano, y como ayer Rachel la llamó cuñada, y ni Noelier, ni Camel tuvieron una gran reacción, le hizo dudar sobre el significado. El líder dragón se le queda observando sin responder nada. Nerviosa, Eve le pregunta si preguntó algo que no debía, o si preguntó alguna obviedad. Noelier sonrojado le dice que cuñada tiene el mismo significado que ella conoce. Ante esa respuesta, Eve quedó impactada, no puede creer que realmente Rachel quiso decir cuñada. Ya sentados en la sala de lectura, Eve quedó roja de la vergüenza, se pregunta por qué la pequeña dijo eso, y por qué nadie se lo aclaró. Noelier al verla así, se disculpa por haberla incomodado, le dice que debió haberla corregido en ese momento, pero por alguna razón no le salieron las palabras. El líder serio le confiesa que, en realidad, él también, esperaba que eso se volviera realidad.
Nuestra protagonista ruborizada le pregunta si es así. Noelier le explica que, como habrá notado, no es bueno controlando sus habilidades. Y gracias a ello, puso a sus hombres y a Eve en peligro, y con dolor le cuenta que desgraciadamente causó mucho daño en el sur, en especial a sus padres. Todo eso lo hizo porque nació con un solo corazón. Eve curiosa le pregunta si generalmente los dragones tienen dos corazones para poder controlar su magia. Noelier le dice que así es, y que ese poder incontrolable que tiene hizo sufrir a él y a todos los que lo rodean. Le cuenta que, luego de perder lo más preciado para él, se volvió temeroso. Pero no podía ignorar la posibilidad de que algo así volviera a ocurrir en el futuro. Intentó varias cosas para poder controlar su poder, pero nada de ello le dio resultados. Hasta que eventualmente, con la ayuda de varios magos, no le quedó otra que usar ataduras y herramientas mágicas complementarias. Le comenta que, sin embargo, con el poder incrementándose, comenzó a ser difícil controlarlo mediante ataduras. Fue entonces que la conoció, y en el momento que la tocó, sintió una poderosa fuerza que nunca antes había experimentado, y nunca nadie había podido controlar su poder de esa manera. Es por eso que, aun sabiendo que era una actitud infantil, no le quedó más remedio que pedirle que lo reconfortara. Con ojos llenos de sinceridad, le expresa que esa fue la primera vez en su vida que sintió una sensación agradable, y esa es la razón por la que no pudo negar cuando Rachel la llamó cuñada. En el fondo piensa que la razón principal es por la atracción que siente por ella, pero no puede decirlo. Noelier vuelve a disculparse por ponerla en esa situación. Eve le dice que está bien, y que no habrá problema si le explica a sus subordinados la próxima vez. Eve reflexiona que, ahora que sabe el punto de vista de Noelier lo comprende, y que desearía que su humilde habilidad pudiera serle de ayuda. Pero recuerda que ella es tan solo un personaje extra que desaparece rápidamente de la novela original. Si piensa en su futuro, donde ella morirá, o el de Sion, que sufrirá dentro de una novela devastadora. No debería decir que ayudará a Noelier solo por simpatía. Piensa que, ahora que Rachel recuperó su memoria, debe enviarla de vuelta al sur. Y tiene que enfocarse en ir al mundo humano, tal como estaba planeado, antes de que la inmigración se torne aún más difícil. Y en cuanto a Noelier, lo único que puede hacer por él, es desear que encuentre a su compañera de vida. Se da cuenta de que su corazón duele con solo pensarlo, y se pregunta por qué le ocurre eso. Afuera, por el pueblo, se encuentra el señor sirviente de Noelier, maldiciendo y preguntando por qué hace tanto frío en el norte. Piensa que, debido a que tenía prisa, no pensó en el clima y fue descuidado. Incluso dejó su dinero atrás, así que ni siquiera pudo comprarse un abrigo adecuado. Intentó convencer a una dependienta diciendo que le devolverá el dinero más tarde, y pidió algo de crédito. Pero desgraciadamente eso no funcionó y fue echado del local. Es debido a eso, que el odio del fiel sirviente hacia los lobos aumentó. Grita en medio de las calles que, hace tanto frío que le será imposible adaptarse al clima. Empieza a estornudar e intenta hacer algo de fuego, pero debido al frío no puede, y concluye que no le gustan para nada los lobos. Y le parece de no creer que existan humanos viviendo en un lugar como ese, es por eso que cree que son lobos usando algunas tácticas engañosas. Es interrumpido por Sion que le habla, el pequeño lobito le pregunta si tiene frío. El señor se pregunta quién es ese niño, piensa que debe ser un cachorro de lobo. Así que simplemente le dice que se aleje y lo deje solo. Sion le dice que parece como si tuviera frío, y que hace un momento vio como su nariz moqueaba. El fiel sirviente le reprocha que no derramó nada de su nariz, y que se nota que no sabe con quién está hablando. Trata de decirle que el clima no le preocupa en absoluto, mientras el pequeño le acerca su bufanda. Y con una agradable sonrisa Sion le dice que le prestará su bufanda. Intenta negarse diciendo que no siente frío, pero al tocar la bufanda puede sentir su calidez. Sabe que debería de negarse, pero simplemente no puede. Le comunica al pequeño que está bien, que lo tomará prestado, pero solo por un momento, lo cual alegra a Sion. El señor se encuentra de la mano con el niño por las calles, y le cuestiona al pequeño cómo es que su hermana se perdió. Sion le cuenta que él estaba jugando con un gato, y que de un momento a otro su hermana se perdió, también su hermano mayor y Ruby. El señor, al escucharlo, concluye que más bien el que se perdió fue el niño. El señor le pregunta si acaso le prestó la bufanda a cambio de que lo acompañara, a lo que el pequeño se niega. Rápidamente, le explica que, aunque hubiese estado con su hermana, se la habría prestado,
y que solo quería ayudarlo porque estaba en serios problemas. Le cuenta que su hermana siempre le dice que si hace algo bueno, entonces será bendecido algún día. Con una alegre sonrisa le dice que, como él lo está ayudando, también será bendecido. El señor piensa que no puede creer que en el norte haya un niño tan dulce y tierno como ese. Y que en ese momento ya no le importa si ese pequeño se trata de un lobo, por el honor del sur, se asegurará de encontrar a su hermana. Saiyón le señala que ahí está su hermana. El señor quedó abatido porque se resolvió sin ningún esfuerzo de su parte, mientras el pequeño corre a los brazos de su hermana. Eve le recrimina cuántas veces le dijo que no camine solo. El señor se da cuenta de que ella debe ser la hermana del pequeño, y al ver detrás de ella, nota que está su maestro y la señorita Rachel, los cuales le devuelven una fría mirada. Retrocede y se pregunta por qué está allí el maestro. Luego de pensarlo, concluye que eso significa que la compañera que mencionó Kamel es ella, mientras Eve le pregunta a Saiyón si acaso ese señor le robó la bufanda. Saiyón con una sonrisa le explica al señor que ella es su hermana, él le pregunta si es la que le dijo que si hacía cosas buenas será bendecido. El pequeño contento le responde que así es. El fiel sirviente piensa que no hay dudas. Si es una persona tan amable, es seguro que la compañera del líder se trata de una humana, y se lamenta de haber dudado de ella. Y opina que nunca vio esa clase de mirada viniendo del líder. El señor le agradece a Saiyón, y mientras le coloca su bufanda le dice que, como obró bien, pronto recibirá su fortuna. Acaricia la cabeza del pequeño y le dice que se verán pronto. Mientras se retira, Saiyón le pide que se lleve la bufanda. Con una cálida sonrisa, el señor le contesta que, gracias a él, ya no siente frío. Eve le pregunta a Noelier si también piensa que es una persona extraña, a lo que él le responde que sí. Rachel reflexiona que no sabe por qué, pero parece que al mayordomo le agrada Saiyón. Eve les dice que comprarán más ingredientes y regresarán. Luego, nuestra protagonista se siente aliviada de poder recorrer el mercado, ya que pensó que no podría hacerlo por estar buscando a Saiyón. Reflexiona que los pequeños ya saben cómo ayudar, puesto que se ofrecieron a ir juntos a comprar la carne, obviamente acompañados por Noelier. Mientras camina, piensa en lo que le dijo Noelier ese día, de que él también quería que se haga realidad que ella sea la cuñada de Rachel, y que nunca había sentido algo tan agradable como cuando ella lo acaricia. Se pregunta si ignorar la situación de Noelier será lo correcto. Escucha un fuerte golpe proveniente de un callejón, lo que la sobresalta. Se acerca a ver de qué trata, y es un grupo de hombres acorralando a alguien. Estos le preguntan si acaso creyó que si escapaba no la atraparían. Se trata de una híbrida. La chica le dice que ellos estaban viviendo tranquilamente sin hacer ningún daño y con perfil bajo, pregunta cómo es que la política ha cambiado repentinamente. Les cuestiona cómo es que los lobos mestizos son capturados e indagados, ocasionando que nuestra protagonista se alarme. Se pregunta si acaso están capturando a los mestizos. Mientras la mujer híbrida trata de defenderse, diciéndole al líder de los lobos, Ed, que lo que hace es obvia discriminación. Nuestra protagonista se pregunta por qué de repente se tomó esa medida contra los lobos mestizos. Uno de los sujetos le recrimina a la loba mestiza, como es que no hace ningún daño, le cuestiona entonces quién fue la que escabulló al mundo humano y deshonró la reputación de los lobos. Mientras le levanta la mano para golpearla, le dice que simplemente la idea de que esos malditos humanos los desprecian solo por culpa de los mestizos, hace que su sangre hierva. Antes de que dé su golpe, el líder de los lobos lo detiene. Y le dice a la mestiza que tiene algo que preguntarle, y le garantiza que si coopera, le brindará seguridad a ella y a sus hermanos. Le pregunta si conoce a los hermanos mestizos del retrato, que tienen el cabello plateado y ojos azules peculiares. Le pide que le informe todo lo que sabe al respecto. Un ruido los interrumpe, y rápidamente giran para ver quién es, y se percata que una manzana rodó hasta ellos. Fue de Eve que al salir corriendo se le cayó de la cesta, llega rápidamente a casa, se pregunta si todo fue un malentendido, y que no puede ser que los estén buscando a ella y a Saiyón, cuando solamente vivieron tranquilamente. Pero al recordar la descripción que dieron, piensa que es posible. Y si es cierto que los están buscando, solo con imaginar lo que les podrían hacer, hace que nuestra protagonista palidezca y se preocupe, concluye que tiene que irse del norte lo más pronto posible. Trata de buscar algo que le pueda servir de ayuda, se pregunta cómo puede irse, y si hay alguna otra forma que no sea de manera ilegal, si tal vez hay algún desvío por el que pueda llegar hasta el mundo humano.
Opina que es capaz de hacer cualquier cosa con tal de salir de allí. Una voz la llama por su nombre, se trata de Noelier, que le comenta que parece que llegó primero, le pregunta qué está haciendo y si hay algo en que pueda ayudarla. Luego, se percata de los libros y apuntes que tiene en la mesa. Eve le responde que está bien, que solo necesitaba encontrar algo, le informa que estará libre en un minuto y lo invita a tomar un descanso en la sala. Noelier le intenta hablar sobre lo que está haciendo, pero Rachel se le adelanta y le pregunta directamente si se va a ir al mundo de los humanos. Nuestra protagonista trata de negarlo, pero la pequeña le dice que no tiene que esconderlo, porque ya sabe que estuvo buscando maneras para llegar al mundo humano. Eve se sorprende de lo que sabe, y se pregunta si también se dio cuenta de que es un lobo. Rachel la abraza, dice que la entiende, y que debió haber sido difícil vivir en una región muy alejada a la suya. Le pregunta si quiere ir con ella, ya que ella ya fue con su hermano hasta allí, entonces sabe cómo llegar. Nuestra protagonista le reprocha que, si era verdad entonces que había recuperado su memoria, Rachel, fingiendo ignorancia, le responde que no está muy segura aún porque es muy difuso. Le comenta que su hermano le dijo que hay un camino desde el sur hacia el mundo humano, y le pregunta a Noelier si no había mencionado que es más fácil por allí que ir desde el norte. Noelier, sonrojado, le dice a Eve que es correcto, y que el sur tiene un acuerdo con el mundo humano, el cual permite tener un camino directo hasta allí. Eve analiza cuidadosamente la información que le dieron, sin embargo, está conflictuada, debido a que, considera que es peligroso con solo cruzar al sur, porque aunque no sepan ahora sus identidades, si son descubiertos no sabe qué podría pasar. Noelier, al verla preocupada, le agarra sus manos y le pregunta si le permitiría llevarla personalmente al mundo humano. Le promete que van a evitar que malinterpreten que es un lobo solo por ser del norte, y que la protegerán de cualquier peligro. Eve piensa que su toque es cálido, le contesta que aprecia la oferta, pero le pregunta si eso no será mucha molestia, ya que está recibiendo demasiada ayuda. Noelier, con una sonrisa, le dice que no se preocupe por eso. Y mientras acaricia a su hermanita, le dice que gracias a esa oportunidad, Rachel volverá al sur también, y que con eso es suficiente para él. Rachel, al notar al pequeño Sion preocupado, le pregunta a Eve si cuando vayan al mundo humano irán a visitarlos al sur a menudo. Y mientras abraza al pequeño lobito le comenta que quiere verlos frecuentemente a ambos. Sion le dice que él también quiere ver seguido a Ruby. Nuestra protagonista piensa que tal vez esa sea su última oportunidad, por el motivo de que puede que más adelante el camino hacia el sur también lo bloqueen. Reflexiona que si después reduce la cantidad de encuentros entre los niños, tal vez se irán distanciando lentamente. Porque los pequeños olvidan rápido sus promesas. Rachel mira a Eve con una sonrisa y piensa que no tiene intención de dejar que se vayan al mundo humano, porque quiere que se convierta en su cuñada. Noelier le dice que preparará todo para recogerla lo más pronto posible. Mientras tanto, Rachel planea hacer que se enamore tanto del sur que ni siquiera pensará en el mundo humano. En ese momento, uno de los sirvientes del líder de los lobos, le informa que han encontrado al hombre que mencionó. El líder Ed le pide que lo dejen entrar. Interroga al individuo diciéndole que escuchó que obtuvo hierbas a través de una vía no autorizada. Se trata del médico cliente de Eve. Ed le pregunta, ¿quién se las ofreció? El médico le dice que él, como doctor, solo estaba buscando algo que funcionara. El líder le dice que es por eso que le dará una oportunidad para ser perdonado, aunque en realidad no es más que un herbalista. Lo que provocó un sobresalto en el médico. Pero le comenta que lo entiende, ya que se tiene que ganar la vida de alguna manera, y es por eso que, le tira una bolsa de dinero. Y le pide que le cuente sobre la persona que le proveía las hierbas, con lujo de detalles. El médico, engatusado por el oro, empieza a hablar, le dice que esa persona, si bien estaba toda tapada y no pudo verla bien, era delgada, también que se veía como una mujer. Tenía la voz extraña porque se forzaba a hablar bajo. Y cree que su cabello que a veces se dejaba ver era plateado. El sirviente le dice que es igual a la declaración del comerciante que interrogaron anteriormente, a lo que el líder le dice que sí, que parecen ser la misma persona. El médico le pregunta de qué hablan, y el líder Ed le responde que tienen información de que al sujeto que están buscando está intentando entrar ilegalmente al mundo humano, y que debido a eso, entonces él ayudó a financiar un delito. Pide a los guardias que se lo lleven. Mientras el médico grita por su inocencia, jura no saber que sería así, el cínico líder le comenta que aproveche esa oportunidad para saber que la ignorancia es un pecado. Una vez solo en su despacho, mira el retrato que tiene en su mano,
y le dice que al fin podrá ayudar a Eve. Esa noche, en casa de Eve, Noelier le informa que el traslado necesita ciertos procedimientos, y que es por eso que se irá por un tiempo al sur. Le promete que no le tomará mucho tiempo, y que vendrá a recogerlos lo más pronto posible. Eve con una sonrisa, le dice que lo estarán esperando. Noelier se transforma en dragón y Eve se sorprende, no puede creer lo que sus ojos están viendo. Opina que es majestuoso. Bajo el manto de las estrellas, se pregunta si por fin será libre cuando salgan del norte. También piensa que escuchó que hay un gran desierto en el oeste, y como a Sion le gustan los lugares templados, sería agradable visitarlo algún día, pero primero, será mejor ir al sur. Piensa que una vez que Rachel vuelva sana y salva a su casa, ya no la buscará más. Y entonces podrá ir tranquila hacia el mundo humano. Pero recuerda a Noelier cuando le dijo que con ella se sentía agradable, le genera un dolor punzante en el corazón. Incrédula opina que no puede preocuparse por otros cuando ella misma está en una complicada situación. Mientras mira su mano, expresa que si Noelier encuentra una compañera, ya no necesitará de sus habilidades. Su corazón late fuertemente debido a eso, y piensa que lo único que tiene que hacer es ayudarlo, hasta que llegue al mundo humano, a cambio de su ayuda. En el palacio del líder de los lobos, se encuentra el líder, Edmund, leyendo unos papeles. Uno de sus sirvientes le pregunta si hoy también se va a involucrar él mismo en la búsqueda, a lo que el líder le responde que así es. Y que es porque es algo que él mismo ordenó apenas se convirtió en líder, y que aún no está hecho. Y como líder tiene que dar un paso adelante. El sirviente le promete esforzarse más, a lo que el líder le responde que lo deje así, ya que es él, el que la está buscando, y quiere ser el primero en verla. Son interrumpidos por un informante que le comunica que hay una emergencia. Es reprendido por el otro sujeto que le pregunta cómo se atreve a entrar en la habitación del líder sin permiso. El líder le dice que no diga eso, y que supone que debe ser algo urgente para que cometa esa falta de respeto. El joven le pide disculpas, y le informa que ha llegado una carta de parte del líder de los dragones. La carta es dirigida al líder del norte, Edmund, informa que dentro de 3 días estará visitando el bosque ubicado en la región norte con un grupo reducido de personas, y que para conocer la ubicación detallada, consulte las coordenadas a continuación. Se irán unas horas después del mismo día de la visita, por lo que no es necesario que se le prepare ninguna clase de hospitalidad. Atentamente, Noelier Ramiere, líder del sur. Su lacayo le dice que es increíble que, para ser dragones, lo notifiquen de esa manera, y que deben presentar una protesta formalmente. Edmund le contesta que es ridículo si lo piensa, además, que es sospechoso que no quiera tener una audiencia, y no puede creer que esos arrogantes dragones hicieran eso. Muy enojado, le pide que cancele los planes para los próximos 3 días, porque tiene que comprobar con sus propios ojos, qué es lo que están tratando de hacer. En casa de Eve, los niños y ella se encuentran empacando. Los pequeños le informan que ya empacaron todo, y le pregunta si pueden salir a jugar afuera. Nuestra protagonista le cuestiona si eso es verdad, y que lo comprobará ella misma. Sion agarra a Ruby y le dice que salgan corriendo rápido de allí. Al ver su habitación vacía, piensa que en realidad no había mucho que empacar, pero pueden comprar lo necesario en el mundo humano. Escucha el grito de Sion proveniente de afuera y se alarma. Sale de la casa alarmada lista para usar su magia, le pregunta a Sion qué ocurre. Al ver arriba nota una multitud de dragones, se sorprende al igual que Sion. Aparece Noelier que la llama por su nombre, y le comenta que llegó para recogerla. Nuestra protagonista le pregunta qué es esa cantidad de gente, a lo que Noelier se disculpa si la sorprendieron. Le comunica que han escogido un grupo de personas confiables para que pueda llegar de manera segura y rápida, aunque sean pocos son muy capaces con su trabajo. Eve impactada se pregunta si eso es poco. El líder dragón le dice que debe estar cansada por los preparativos, así que le pide que se tome un descanso con los niños, que ellos organizarán todo. Sion le pregunta a su hermana si ahora se irán del norte, a lo que Eve le pregunta si eso le entristece, el pequeño lo niega con la cabeza, y le cuenta en secreto que cualquier lugar es agradable siempre que pueda estar junto a su hermana. Esas palabras conmovieron a nuestra protagonista y lo envuelve en sus brazos, y le contesta que para ella es igual, y que ahora irán a un lugar cálido como a él le gusta. Los sureños comentan entre ellos que su amor fraternal es muy lindo. Mientras comentan que han vivido en el sur toda su vida, pero se ve que el norte también es hermoso, nuestra protagonista piensa que se olvidó que no estaban solos, y que tendrá que ser más cuidadosa en el sur.
Uno de los sureños le pregunta a otro si cree que la compañera del líder se escondía en el bosque sin ningún motivo, a lo que le responde que es cierto, y como era de esperar de la pareja del líder tiene un buen ojo para elegir territorio. El otro comenta que opina que estaría bien celebrar allí una boda entre el líder y su compañera, le contesta que no, que el casamiento debe ser en el sur. Nuestra protagonista se queda perpleja ante lo que está escuchando, se pregunta por qué la están llamando compañera del líder. No sabe que Camel es el culpable de todo. Se pregunta cómo fue que se esparció un rumor así, no sabe qué hacer, supone que debería de corregirlo de inmediato. Es interrumpida por una desagradable risa, ocasionando que nuestra protagonista se congele. Es Edmund, el líder del norte, que les dice que debido a la carta que enviaron, se preguntaba si había algo realmente urgente. Le pregunta si acaso fue el sur el que estaba encabezando la inmigración ilegal de las personas del norte. Se acerca a Noelier, y le recrimina si acaso pensó que confiarían en ellos y los esperarían calmados como perros, y que no deberían de subestimar a los lobos. Enojado, le pregunta qué pensaba hacer con gente en el norte, si acaso están planeando recabar información sobre los lobos, y que no pensó que el rey de las bestias iría a utilizar un método muy sucio. Es en ese entonces que el líder del norte nota la presencia de Eve. Ruborizado, le pregunta si ella es Eve, y ella solo se mortifica debido al terror que le tiene. Él, al verla junto a su pequeño hermano, dice que no tiene dudas, e intenta acercarse hacia ella, le expresa que finalmente la encontró. Es detenido por el líder del sur, que lo sujeta para que no avance. Le aprieta con fuerza su muñeca, Edmund le pregunta qué le pasa y le pide que lo suelte. Nuestra protagonista le pregunta por qué fue hasta allí. Enojada, le dice que ella se escondió, tal y como él le dijo que hiciera, a lo que Sion al verla así, se preocupa. Con lágrimas en los ojos y cansada de huir, le grita a Ed que los deje en paz. Luego de eso, el lugar quedó en silencio. Edmund, sin entender nada, le pregunta por qué está enojada con él, mientras le grita a Noelier que lo suelte. Eve le dice que, él anteriormente le pidió que desapareciera de su vista. Y es por eso que lo cumplirá, así que no tiene que preocuparse. Edmund baja su mirada, y dice que ya lo suponía, y le pregunta si eran ellos los hermanos que querían salir ilegalmente del norte. Lo cual estremece a nuestra protagonista y se da cuenta de que era verdad que los estaban buscando. Con temor le pregunta qué es lo que quiere de ella. El líder de los lobos le dice que él solamente la extrañó. Como si fuera una broma de mal gusto, Eve siente escalofríos. Edmund le pregunta si los sureños le prometieron ir al mundo humano si los ayudaba, y nervioso le comenta que si está tratando de dejar el norte por lo que ocurrió en su niñez, ya no se tiene que preocupar. Debido a que él cambió mucho, y tiene el poder para protegerla. Noelier le dice que cree que está malinterpretando todo, a lo que Edmund le pregunta qué quiere decir. Con una mirada voraz le dice que Eve se dirige al sur, no al mundo humano. El líder lobo le responde que está diciendo tonterías, y le pregunta si acaso Eve sabe que se dirige al sur y no al mundo humano. Nuestra protagonista le dice que lo sabe muy bien, y que no le interesa el poder que tenga ahora, ella ya no quiere vivir más en el norte. Le cuestiona si él fuera ella, ¿acaso querría quedarse allí? Edmund le pregunta por qué ahora, y le explica que trabajó mucho para llegar a esa posición, y todo porque ella lo pasó mal debido a la política racial del norte. Eve se preocupa por lo que está diciendo, y se pregunta si acaso va a sacar a relucir el hecho de que es mitad lobo. Desea que guarde silencio, ya que sus identidades no deben ser reveladas en frente de tantas personas del sur. Aparece Rachel, que le dice a Camel que allí está su cuñada. Camel emocionado saluda a la compañera del líder. Se le acerca y le dice que pasó mucho tiempo sin verla. Le comenta que ya cargó su equipaje, así que solo resta que se prepare para salir. Se da cuenta de que la atmósfera es un poco rara. Eve le dice que no es el momento. Edmund, pasmado, le pregunta si ella es la compañera del líder del sur. Eve, tras esa pregunta, se queda pensando, tratando de elegir la mejor respuesta. Le termina diciendo que es correcto, y mientras se acerca a Noelier y pasa al lado del líder lobo, le expresa que ella es la pareja de Noelier. El líder dragón preocupado le pregunta si está todo bien. Eve, mientras le susurra, se disculpa, y le explica que es la única manera para que ese tipo la deje ir, promete explicarle todo de camino al sur. Y lamenta molestarlo todo el tiempo. Noelier con una sonrisa le dice que entiende, y usa su magia para hacer aparecer a su fénix. Y mientras abraza a Eve,
le dice que es hora de irse, amada compañera. Le da la orden a los demás dragones de partir. El líder del norte, envuelto en ira, le pregunta quién lo permitió. Le grita a Eve y le pide que sea honesta, le pregunta si está siendo amenazada por el líder del sur. Le expresa que ese tipo es peligroso, y no sabe las cosas terribles que hizo. Nuestra protagonista, ya cansada de su hipocresía, le dice que él, que la atormentó desde niña, es el más terrible de todos. El líder Edmund se quedó sin palabras y sin poder defenderse. Mientras observa a los dragones partir. Reflexiona que todo ese tiempo él estuvo preparándose para protegerla. Recuerda que aprendió de su padre, que los mestizos no son lobos. Y las personas que lo rodeaban acosaban a los mestizos como si nada, así que creció pensando que era algo normal. Hasta que un día, desde el primer momento en que la vio, se sintió extraño. Y estaba seguro de que era una mestiza inservible, pero, por alguna razón, no podía dejar de mirarla. Sin embargo, era muy joven para darse cuenta de lo que sentía, y su orgullo era herido por sentir eso por primera vez por una mestiza, y tenía miedo de la gente a su alrededor. Aún así, piensa que no debió haber hecho eso, y todavía se arrepiente de aquel día. De camino a casa tomó una decisión, y era que debía llegar a adulto lo antes posible, y convertirse en líder. Para que nadie pudiera tocarla, ya que era débil. Y así, poder mantenerla siempre a su lado. Le dice a sus secuaces que es hora de retirarse, uno de ellos le pregunta si no deberían ir tras ellos. El líder le pregunta si acaso pueden volar, y les dice que en ese momento no hay nada que puedan hacer. Se gira y les ordena que recluten en silencio algunos tipos ágiles. Piensa que, dado que Eve es de sangre mixta, su fuerza estará desequilibrada. Está seguro que esos dragones sinvergüenzas podrían haber estado apuntando a ella, y que le hicieron algún lavado de cerebro. Es por eso que, concluye que no le queda más remedio que ir a buscarla él mismo. Si quieren la continuación de esta historia, no olviden de suscribirse y darle a like.